¿Cómo funciona el tiroides? Nosotros tenemos nuestra gargantilla con nuestro cartílago, el de la nuez de Adán, y luego el cricoides por aquí debajo, y luego ya se seguiría con los anillos traqueales, que luego ya sabemos que se divide en cada pulmón, en los bronquios para los pulmones. Pues nuestro tiroides es una mariposilla que tenemos aquí, que es carnosa, es carne, no tiene hueso, no es duro, carnosa, que pesa unos 25-30 gramos, es decir, es muy poca cosa, pero para lo poca cosa que es importantísimo. ¿Por qué? Porque recibe sangre que llega al tiroides y le trae las materias primas de lo que necesita, que es el aminoácido tirosina y el yodo. Con todo eso, nuestro tiroides, que es una industria bien engrasada, que produce para el vaso que sale, produce hormonas tiroideas. Y claro, el problema es cuando o produce muchas, hipertiroidismo, o produce pocas, hipotiroidismo. Ya, pero se hacen una idea así de cómo realmente se generan, porque esto es un esquema muy a vista de pájaro. Vamos a usar el microscopio de la pizarra del doctorín y vamos a coger un trocillo pequeño de tiroides y ampliarlo. La unidad funcional del tiroides es el folículo tiroideo, es decir, son cilindros, esto lo estoy dibujando en plano, pero en 3 dimensiones iría para abajo y para arriba. Son cilindros recubiertos de células tiroideas, que son las que estoy pintando aquí de formato rectangular, que claro, reciben eso, reciben la tirosina, el aminoácido, parte de las proteínas y reciben el yodo. Lo meten dentro de este caldo y lo van combinando en DIT o en MIT, que no es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aunque comparta siglas, no, es monoyodotironina o diyodotironina. Bastante fácil. Pues eso no son todavía las hormonas tiroideas, son las piezas que luego ensamblándolas tenemos. Si juntamos 2 diyodo, ya tenemos la T4. Y si a una monoyodo la juntamos con una diyodo, tenemos la T3. Porque fíjense, monoyodo, un yodo, diyodo, 2 yodos, 2 más 1 igual a 3, no tiene pérdida. Eso sí son las hormonas tiroideas. Esto es lo que nosotros, los médicos, pedimos al analista que nos controle a ver cómo está de niveles en sangre. Y es como cuando sabemos si ese tiroides funciona bien o funciona mal. Pero claro, ahí dentro no lo sabemos. Eso tiene que salir a los vasos sanguíneos y por lo tanto, a demanda de alguien más superior, siempre hay un jefe superior, estas hormonas se liberan a la sangre. Y ustedes se estarán preguntando, vamos a dejar un poco arrumbado al jefe superior. ¿Y por qué T4 y T3? ¿Por qué no todo T4, que parece que cuanto más tiene mejor? Pues no, realmente la activa es la T3. La T4 es lo que se llama una prohormona, es decir, es tenerla en la sangre, tenerla muy preparada por si acaso la necesitamos y si la necesitamos le quitamos un yodo, el cuarto, el que sobra, y ya se convierte en T3. Y no tenemos que decir, Pepe, coge el móvil, llama al tiroides, dile que produzca. Se pone a producir y le escupe a sangre. No, si ya está en sangre, pero en modo oculto, en modo ninja, le quitamos el yodo y perfecto. Todo este tráfico, ¿quién lo controla? La hipófisis. Un órgano que tenemos ahí en el cerebro que produce la TSH, que son las siglas inglesas de hormona estimulante del tiroides, al revés, y así parecen árabes, van al revés con la H, la S y la T. La idea es, con esta hormona hipofisaria, nosotros le decimos al tiroides, ponte a trabajar, hombre. Claro, ¿cómo vemos que una persona tiene hipotiroidismo? Porque tiene bajas las hormonas tiroideas. Y ustedes, que son muy aplicados, y ya lo vimos, sí, hace meses, pero ya lo vimos, el hipotiroidismo subclínico quiere decir que esto está funcionando bajo mínimos, está en modo vago, pero las hormonas están normales. ¿Por qué? Porque hay mucha TSH. Es decir, la hipófisis está trabajando a marchas forzadas, está produciendo mucha TSH y por eso, cuando en la analítica la TSH está alta y las hormonas están normales, le metemos la etiqueta de hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo funciona el timo? El timo funciona desarrollando nuestras defensas. Y claro,
De acuerdo, siempre tenemos que tener defensas porque estamos expuestos a las infecciones toda la vida, pero ya verán como que en la cronobiología de su propia historia unas veces tienen más y otras veces tienen menos requerimientos. Nosotros estamos aquí tan campantes con nuestro cuellín, nuestros brazucos, nuestro tórax, con las mamilas y ustedes dirijan mi rotulador. ¿Dónde pinto el timo? ¿En el sobaco? No. ¿En la barriga? Tampoco. ¿En el cuello? Tampoco. ¿Saben dónde? Aquí, en lo que se llama el mediastino, en la mitad del tórax, debajo del esternón, justo encima del corazón, estaría aquí, y en medio de los dos pulmones, en situación mediastínica anterior. Es decir, esto por delante tendría pegado el esternón. ¿A que eso no lo sabían? Vale, perfecto. Pues este timo que yo he pintado, que vamos a marcarlo bien para que no se pierdan porque es de localización complicada, este timo yo lo pinto así porque este varón tiene 14 años. Si tuviera 45 años, ¿saben cómo lo pintaría yo? Vamos a pintarlo aquí. Lo pintaría así. Un par de hilillos de grasa atrofiados y que no valen para nada. Y si ustedes acabaran de nacer, ¿saben cómo se lo pintaría yo a su timo? Así. Una glándula que en relativo es mucho más mayor que cuando esa glándula misma, que la voy a pintar aquí, serían esos dos lóbulos separados del adolescente, nacimiento, porque su mayor tamaño, los 40, 35, 40 gramos, los consigue ahí en la adolescencia. Va aumentando de tamaño y luego va disminuyendo de tamaño. Y claro, dicen ustedes, bueno, sí, ¿y para qué? Pues porque desarrollamos las defensas de un tipo determinado, que eso lo vamos a poner aquí debajo. Nosotros al nacer, de nuestras células madre embriológicas que van a desarrollar todas las defensas, unas células determinadas, las madre, nos van ¿hacia dónde? Hacia el timo. Hacia ese timo que tenemos en el tórax y que van a generar unos linfocitos tímicos. Es decir, aquí dentro se dan las condiciones bioquímicas y neuroquímicas para que esta célula madre diga, vale, he llegado al timo, órgano de diferenciación linfocítica, y por lo tanto tengo que convertirme en esta cosa nueva, que son los linfocitos tímicos, que no valen para nada. O sea, no es que defiendan de infecciones, para nada. Tienen que volver a diferenciarse. Y claro, ¿dónde se vuelven a diferenciar? Esos linfocitos tímicos van saliendo durante toda la vida, por eso luego acaba todo el timo hecho un churro, porque se queda sin esos linfocitos y en los órganos periféricos, por ejemplo en los ganglios, ya se diferencia a las formas útiles, que es el linfocito T, no tímico, sino T. De esos linfocitos T hay dos tipos principales, que son los helper, que son los coordinadores de la respuesta inmune, o los citotóxicos, que son los encargados de darle chicharrón directamente a los virus, acuérdense, porque los leucocitos iban a por las bacterias. Pero sin esta diferenciación nosotros estaríamos sin defensas, es decir, estaríamos sin linfocitos, sin el coordinador de la respuesta y sin el ejecutor de la respuesta contra virus. Por lo tanto, sí, de acuerdo. A partir de los 40 no nos vale para nada el timo, pero antes fíjense la evolución tan necesaria que hemos tenido. ¿Cómo funciona el bazo? Aquí está. Claro, no he sido capaz de despegarlo, está encima del riñón izquierdo y de la glándula suprarrenal izquierda, que es esto naranja. Pues aquí tienen el bazo, que es como riñón y medio de carnecilla muy friable, muy blandilla, con su hilio, es decir, la entrada de los vasos y la salida de los vasos ya nos da idea de que aquí algo hace la sangre y luego marcha para allá. Y claro, fíjense, esto todavía es parrilla costal, aquí todavía hay costillas, por lo tanto, por aquí la patada trasera o la delantera le cubre un poco, pero acuérdense, estas costillas de abajo son flotantes, es decir, no están tan ancladas aquí al esternón como las costillas de arriba, por lo tanto se mueven. Si ustedes se tocan aquí en el abdomen, verán que lo pueden mover. Un buen impacto, adiós al bazo, o una buena deceleración, por ejemplo, cuando uno va muy rápido en aviones, en coches, frenazo demasiado fuerte, el bazo se desprende y adiós, muy buena, se rompió.
¿Y para qué vale? Vengan para acá, vamos a pintar en la pizarrilla a ver para qué vale el bazo, porque realmente nosotros tenemos que, si se acuerdan, yo creo que sí, estaba yo pensando, yo creo que ya hablé de la médula ósea, de los huesecillos que producían todas las células de la sangre en su interior. Acuérdense que los huesos no eran macizos, si fueran macizos teníamos que caminar como Robocop porque no podríamos con su peso. Y esos huesos echaban a la sangre todos los precursores. ¿De qué? De los glóbulos rojos, de las plaquetas, que son las que nos ayudan a cerrar las heridas cuando nos cortamos, porque sí, fibrina y toda la cascada de la coagulación, pero las plaquetas son las que se ponen allí como ladrillos a cerrar, y luego los leucocitos. Esas células, para defenderse de las bacterias, que salen de ahí, de la médula ósea, van por la sangre. Y claro, dirán ustedes, sí, vale, médula ósea, pero ¿no dijo que iba a hablar del bazo? Sí, estas células van a todo el cuerpo. Pero una de las funciones del bazo, que lo cogemos de aquí y lo vamos a agrandar, una de las funciones del bazo, con su hilio por aquí, la entrada y la salida de sangre, es un salón de descanso de las células. Un tercio del bazo dice, bueno, ya que estas células están dando tantos viajes, salón de descanso, vamos a tener un salón para que los glóbulos rojos y las plaquetillas y los leucocitos descansen un poco, porque claro, debe ser tan cansado dar vueltas y vueltas. Va uno al corazón, luego sube la cabeza, luego baja el pie derecho, luego va para el brazo izquierdo. Un lío, oiga, un lío, una cantidad de cañerías, y además, ya acuérdense que hay que deformarse para pasar por los capilares. Pues de vez en cuando cogen número como las carnicerías y van al salón de descanso, que es el bazo. Por eso tiene función de reservorio. Es decir, acumula. En un momento dado que le dicen, oye, vagos, salir de ahí que estáis descansando mucho, y vuelven a la sangre y vuelven a funcionar. Pero normalmente tiene sustancias, es decir, células de la sangre acumuladas. Vale, por ahí nos viene bien. Luego también tiene una función de filtro. Es decir, es un filtrillo. Lo que pasa es que es un filtro de células vivas. Es decir, no es un filtro como la función de filtro que puede tener el riñón o la función de filtro que vimos ayer en el hígado. Este se ocupa de decir, aquí hay una célula muerta, vamos a retirarla de ahí. ¿Por qué? Porque tiene unas células especializadas en tronchar esa célula muerta, es decir, en partirla, cortarla, dividirla en sus componentes, y luego la devuelve por la vena esplénica a que el hígado la acabe de machacar y la eche por el riñón. Pero sin ese cortar como los carniceros de la célula muerta en el bazo, no nos libramos de, por ejemplo, glóbulos rojos envejecidos, linfocitos o leucocitos envejecidos, por lo tanto también por ahí va bien. Y luego al bazo le gustan unos bichitos determinados. Es decir, ustedes ya saben que para detectar bichitos tenemos a todas las células de las defensas, mayormente los leucocitos y los linfocitos. Y todos esos linfocitos, sobre todo, se acumulan en los ganglios linfáticos. Pues el bazo es como un megaganglio. ¿Y qué hace? Sobre todo, cierto tipo de bacterias, por ejemplo, el neumococo. El neumococo los pilla de la sangre y dice, espera, te voy a poner aquí en una zona de contactos, pero contactos muy puros, no son contactos libidinosos, no hay que poner bombilla roja, le ponen contacto con las células de las defensas, para que éstas lo reconozcan y avisen al resto del cuerpo. Es decir, que es la estación donde, en formato ganglio, esos neumococos son reconocidos. Claro, ustedes imagínense, están ustedes tan campantes y tienen un accidente de tráfico y por el hilio se les desprende el bazo y quedan sin bazo. Lo primero que, ¿qué pasa? Función de reservorio. Esto estaba lleno de células de la sangre que ya no pueden volver a los vasos. La rotura del bazo va a sangrar mucho y va a hacer una hemorragia dentro del peritoneo y va a irritar mucho. ¿Por qué? Porque tenía muchas células acumuladas. Luego, a partir de que lo pierdan, ya la muerte celular, sobre todo la muerte celular masiva, se va a llevar mucho peor porque no tenemos ese filtro de romper esas células muertas. Y luego va a haber que vacunarse frente al neumococo porque ya no lo vamos a conocer. Y si nos entra y nos hace una sepsis, nos va a matar porque no tenemos el sitio de reconocimiento.
Por lo tanto, ya ven que el bazo sí vale para algo, sí, podemos vivir sin él, pero tenemos que tener alguna precaución, sobre todo con el bichito. ¿Cómo funciona la hipófisis? Y vamos a dibujar la estructura neurológica que por encima la está controlando. Es decir, voy a dibujarlo así. Y fíjense, si estamos virgueros hoy, aunque handicapados por este gripazo y por esta faringitis tan tremenda, que les voy a situar para que vean ustedes que la hipófisis está aquí. Esto es lo que hemos ampliado. La idea es, nosotros, esto es la parte de, vamos a dividirla, la adenohipófisis y la neurohipófisis, por lo tanto, los ojos estarían para acá. Esto sería la parte de adelante y esto sería la colleja, algunos más pelada que otra. Idea básica. ¿Por qué tenemos dos hipófisis? Porque funcionalmente son muy distintas, pero su controlador es el mismo, que es un grupo de neuronas, aunque los núcleos son distintos para una hipófisis y la otra, pero lo importante es que ustedes se queden con esta palabra. Hipotálamo, que no es lo que guardan debajo de la cama, no tiene nada que ver, es una estructura neurológica que su función es controlar y decirle a la hipófisis que tiene que producir. Porque claro, ¿qué produce la hipófisis? Vamos a ir primero por la simple, que es la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior. Solo produce dos cosinas, que son la oxitocina, que habrán oído ustedes hablar, es la hormona de los partos, la que fuerza la contracción uterina y por lo tanto que el niño salga por ahí volando, la que para evitar los dolores se inhibe con la medicación, es decir, hormona de parto. Por lo tanto, si usted se llama Pepe y tiene un cromosoma ahí, la oxitocina le da igual. También vale para que las glándulas mamarias produzcan la leche. No la produzcan, sino que las células mioepiteliales la expulsen. Tampoco nos afecta porque nosotros no lactamos al niño. Y luego otra hormona que es la ADH o hormona antidiurética, ya saben que los ingleses parecen árabes porque van al revés con los acrónimos, que es una hormona que es antidiurética, es decir, la secretamos cuando tenemos que reservar agua en el riñón y no queremos que ese riñón pierda agua. Es decir, que es un poco una cierrarriñones. Vale. Eso es la neurohipófisis, que ya es bastante importante, pero fíjense la adenohipófisis. La adenohipófisis controla el cortisol con la ACTH, que es la hormona que va a ir a estimular, nosotros ya sabemos dónde se produce el cortisol, que son en esas glandulillas que están encima de los riñones y que por lo tanto se llaman glándulas suprarrenales. A ver si me quedan bien las rayitas. Suprarrenales, pues ahí las estimula. Las hemos visto en esta serie del cuerpo humano, señores, estimuladas desde la adenohipófisis. También produce la TSH, que ¿a quién estimula? A esa glandulilla que tenemos en el cuello en forma así de mariposa, que es el tiroides. Pues el tiroides es controlado por la adenohipófisis, por lo tanto ahí tenemos otra. También produce la GH. Growth en inglés, crecimiento, hormona de crecimiento, que estimula que nuestros huesos crezcan. Y si se produce en gran cantidad nos convertimos en acromegálicos o en Pau Gasol. ¿Por qué? Porque se produce mucha GH, por lo tanto también es muy importante. Y luego lo tenemos muy reciente, toda la parte de las gonadotrofinas, la FSH y la LH. Que acuérdense, gónadas, los ovarios y los testículos, estimula en la mujer los ovarios y en el varón los testículos, que los he dibujado hace nada. Pues se controlan por ahí. No les cuento otra vez el control porque el control es el que les conté en su día. Pero fíjense qué cantidad de órganos. Claro, ustedes dirán, vale, ¿y todo este tomate cómo se controla? Pues muy fácil, con un mecanismo que se llama la retroalimentación. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo muy estimulado el TSH y por lo tanto tengo muchas hormonas tiroideas, como esa cantidad de hormonas tiroideas va por la sangre y me llega al hipotálamo, el hipotálamo dice, oye, que hay muchas hormonas tiroideas, dile a la adenohipófisis que deje de producir TSH. Y por lo tanto baja la producción de hormona tiroidea. Ese circuito pasa en todas. Por lo tanto, tiene dos modos de controlarlo. Es por lo importante que es ese control, tiene las dos estaciones de control. Así que, fíjense,
5 gramos de montón de neuronas y depende toda nuestra vida endocrinológica de ello. Menudo tortel. Así que ya saben, ya no pueden decir en ningún lado que no saben lo que es la hipófisis. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.